Muy buena noche. Qué importante es presentar en esta ocasión para ustedes una pequeña semblanza de lo que es el derecho penitenciario. Resulta que un 31 de enero de 1820 nace una persona en Ferrol, España. Sus padres, sin lugar a dudas, Concepción Ponte. Su papá, desde luego un militar con títulos nobles, de apellido Arenal. Concepción del Arenal. Ella tuvo la virtud de ser una gran jurista. Intervino también en lo que fue el nacimiento de la defensa de los derechos humanos. Curioso, pero defendió a través de los valores, a través de la ética, todos y cada uno de los conceptos que la familia, que la persona llegó a sentir y a vivir en los penales. Por ella se abolieron las cadenas en España. En esa nación existe, con esos instrumentos de fierro, forjada una estatua en honor a ella. Mi nombre, Ángel Amado Domínguez Zacarías. Presentarles este proyecto que tiene por intención establecer el fin de erradicar el hacinamiento en los centros de readaptación social de Puebla, con la necesidad de incorporar un precepto, un artículo, que golpee a la libertad condicionada, pero con la modalidad del sistema de localización y rastreo, cuando la pena de prisión no exceda de 5 años de cárcel. En ese contexto, el trabajo que les presento contiene 4 capítulos. Uno de ellos, basado en la definición, el objetivo y los antecedentes en el derecho penitenciario. Un segundo, que utiliza únicamente a los sistemas penitenciarios. Un tercero, que explica la legislación penitenciaria mexicana desde la visión de nuestra Constitución política. En un cuarto nivel, explicar el sistema progresivo técnico, la evolución que ha tenido en México y, desde luego, la sustitución de la pena de prisión de hasta 5 años por una libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, es decir, sustituir la pena de prisión por este innovador procedimiento. En el capítulo 1, como pueden ver en estas imágenes, en este collage, voy a tratar el concepto más básico que pueda tener sobre el derecho penitenciario, interpretado como aquel conjunto de normas jurídicas que van a regular dentro de la penología, dentro de la ciencia penitenciaria, todos los contextos que ayuden al reo a sobresalir y a readaptarse precisamente a través del trabajo, de la educación y, desde luego, de la readaptación. Explicaré también brevemente el origen de las prisiones, los antecedentes en Europa, los precursores del penitenciarismo, aquellos antecedentes que tenemos en México antes de la Constitución de 1917, después de ella, hasta 1971, y sobre todo, lo que ocurre hasta 1976. Y al final, la arquitectura penitenciaria. Por lo que hace a los precursores del penitenciarismo, estos están insertados, desde luego, en el humanismo. De ellos podemos rescatar algunos nombres como son Bernardino de Sandoval, Cerda de Tallada, Cristóbal de Chávez, John Howard, desde luego, Jeremías Bentham, Elizabeth Frey, César Beccaria, Concepción Arenal, Makonosky, William Crofton, Víctor Kent, Luisa Jiménez Azúa, y corrijo, Luis Jiménez Azúa, Vermont, Mariana Ruiz Funes, Hans Cohn-Gentin, entre otros. Desde luego, hablar de Lecumberri, de Islas Marías y de Belén implica explicar el nacimiento de un palacio negro a principios del siglo XX. Allá por 1900, cuando Porfirio Díaz encomienda a Mariano Otero la construcción de este
penal innovador, vamos a llamarle de esta manera, en 45.500 metros. Inició con un trabajo de cárcel preventiva, posteriormente fue de cárcel definitiva. Se le llamó el Palacio Negro. Curiosamente, el tipo de aislamiento que se tenía era celular, con terapia ocupacional o de tipo laboral en talleres artesanales, sea imprenta, carpintería, la fundición, sastrería, zapatería, los hilados y tejidos, artesanías, encuadernación, trabajos en mimbre, corte y desde luego la costura. Curiosamente, la capacidad que tenía este penal era de 860 celdas, pero para ellas se distinguían 180 en favor de mujeres y desde luego es importante narrar la situación. Había 400 para varones y el resto era para menores de edad. En Islas Marías, recordemos que en Nayarit, frente a este estado, se ubica el archipiélago que contiene 5 islas, conocidas como María Madre, San Juanito, María Magdalena, María Cleofas y un cayo que no tiene nombre. No se sabe a ciencia exacta en qué momento fue descubierto este archipiélago, pero lo que sí se conoce es que fue utilizado como un penal, como una isla penal o una colonia penal en la que políticos y presos de alta peligrosidad fueron enviados. De los más importantes sería citar en este momento a José Revueltas, quien estableció o creó por ahí una obra llamada Los Muros del Agua, y que bueno, qué tan importante era la narrativa que él daba de esta situación. Belén, una cárcel antiquísima, poco se sabe de ella. No era funcional, precisamente porque el tipo de estructura que tenía era parecida a la de un edificio, en el que con muros muy gruesos, originalmente se sirvió para mantener un asilo. En ese mismo camino, esta prisión tuvo un traslado de reos en enero de 1863, la fachadera neoclásica, y desde luego con columnas tipo jónicos, con un medallón, con un águila imperial. Esta prisión tuvo un cupo máximo de 600 reclusos, pero llegó a albergar más de 2.000 varones, más de 300 mujeres, y llegó a rebasar la suma de 7.000 personas. Qué importante es que conozcamos estos datos. Los centros de readaptación social originalmente deben de tener 11 puntos, entre ellos las aduanas, el edificio de gobernación y administración, los centros de observación y clasificación, los lugares para las visitas familiares e íntimas, edificios para dormitorios, talleres, auditorios, como dije, zonas de deporte y enseñanza, zonas de cultivo, instalaciones de seguridad, integrado por muros perimetrales, torres de control, incluso muros internos visibles completamente, con alarmas de 2 clases, las que son llamadas sónicas, telefónicas y las de iluminación. Y extrañamente, de acuerdo a la norma internacional, con la vivienda que debe tener el director del penal. En la arquitectura penitenciaria veremos que es muy nutrida, que es muy variada. De ella vamos a encontrar las cárceles antiguas, las que de ellas podemos señalar en exceso la humedad que había, sobre todo la frialdad, y que el hacinamiento y la sobrepoblación se daba en ellas. Fueron edificios que no estaban construidos precisamente para resguardar este tipo de instituciones, sino más bien fueron cuarteles, hospicios, en algunos casos prostíbulos, dispensarios y conventos. La nueva tendencia marcó a señalar estos edificios como sujetos a sobrepoblación, hacinamiento y sobre todo promiscuidad y también la inseguridad para los internos. ¿Qué problemas tenían? Las paredes sucias, los drenajes tapados, vidrios rotos, la idiotez, la escasa luz, la poca ventilación, la deficiencia del suministro de agua potable y sobre todo el uso de aquellos muebles, aquellos trastes que servían para el alimento, pero en su mayor parte de los tiempos sucios, desequilibrados, grasientos, con comida que no era preparada precisamente siguiendo una dieta para los internos. Llegaron a tener espacios pequeños en los que se ejecutaba la famosa presión celular. Se les iba a llamar la caja, calabaza, corralito, taqueadas, etc. En el capítulo 2 vamos a poder observar también
que los sistemas penitenciarios conocidos o localizables son el celular, el filadelfino, el laburniano, el progresivo técnico, el de clasificación, la institución abierta y el reformatorio. El celular o filadelfino se generó precisamente en Estados Unidos, en las primeras 13 colonias. Su creador fue William Penn. Él, apoyado desde Filadelfia por la famosa institución Philadelphia Sociedad de Relief District Prisoners, tuvo por intención establecer que el aislamiento debía ser de las personas privadas de la libertad de manera celular y las 24 horas del día preferentemente deberían de encontrarse dando lectura a literatura de tipo religioso. Pero además de ello, no debían tener contacto con ninguna personas y deberían de mantener las personas aisladas necesariamente ahí mismo el ejercicio y el culmino de sus situaciones personales o de sus necesidades primarias. Este tipo de aislamiento se comprobó que llegó a enloquecer a las personas. El laburniano, cobijado en Nueva York, principalmente en la cárcel conocida como Newgate, fue uno de los primeros argumentos que llegaron a establecer en esta región del planeta el hecho de que hubiese aislamiento celular nocturno, pero en la mañana y en la tarde, las personas confinadas que estuviesen en labores, en talleres o en los patios penitenciarios, precisamente destacándose en trabajos de carpintería, herrería y lencería. Realmente, entre 1799 a 1807, llegó a ocurrir que la capacidad estructural dispuso que Ambro fuese la primer cárcel con este tipo de funciones, pero curiosamente llegó a rebasar con hacinamiento y con sobrepoblación. También se detectó la locura de aquellas personas que tenían el aislamiento y este tipo de trabajo. Además, los asesinatos comenzaron a ser atroces precisamente por el uso de las herramientas que se tenían en ellos. El sistema progresivo técnico, muy conocido aquí en México, fue implantado por el capitán Alexander Makonosky, el arzobispo Duplin, Wallenstein y George Obermeyer. También el coronel Montesinos y Walter Crofton llegaron a utilizar ese tipo de sistemas, el que se basaba especialmente en el trabajo y la buena conducta del reo, señalándole estadios o espacios en los que él podría ir ascendiendo y con la intención de que pudiese contar con un mejor tratamiento penitenciario. Es parte de lo que en México se ha hecho casualmente desde 1971 a la presente fecha en los sistemas de readaptación social. El de clasificación que se utilizó principalmente en Bélgica tuvo por intención, de acuerdo a lo que relata Jeremías Beta, establecer la división de los reos en hombres, mujeres y niños, utilizando el aspecto de género, pero destacando lo que John Howard y Concepción Arenal explicaban. También se llegó a hacer atendiendo a la peligrosidad, al delito, a la pena. Y desde luego, se dejó a un lado, de acuerdo a la petición de ellos, motivos de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión, ideas políticas o cualquier otra circunstancia que ayude a tener a las personas, principalmente porque el sistema lo que buscaba es que ellas ascendieran hasta conseguir su libertad. La institución abierta, mucho se confunde con el albergue, pero esa tiene por intención que las personas trabajaran en campamentos agrícolas, fincas, situadas en áreas rurales o urbanas, pero separados de lo que es el centro de una ciudad, con la única intención incluso de establecer colonias penales. Para la ONU, lo importante fue el hecho de que la prisión abierta, como un establecimiento de tipo penal, debería de tener la ausencia de precauciones materiales como las conté en 2 diapositivas atrás. Necesariamente no se debería de prevenir la fuga, ni colocar muros, cerraduras, rejas y guardia armada, sino más bien se busca en ellos que exista en las personas sujetas a este sistema disciplina aceptada, el sentimiento de responsabilidad y desde luego el trabajo como un modo para poder reincorporarse a la sociedad. El reformatorio, como último de estos sistemas, su origen es en los Estados Unidos hacia 1876. Zebulon Broadway es quien le establece y principalmente lo fija en mujeres y en jóvenes primodelincuentes,
cuyas edades fluctuaban entre 16 a 30 años, evitando necesariamente el contacto con aquellos delincuentes que ya estuviesen corrompidos. En mi capítulo tercero voy a establecer grandes parámetros: la Carta Magna y el derecho penitenciario, la ley de normas mínimas sobre la redacción social de los sentenciados, la ley de ejecución de sanciones privativas de la libertad en el Estado de Puebla, los derechos humanos del sentenciado. En ese orden, la Carta Magna, nuestra Constitución, necesariamente en los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 establece las bases para perseguir y procesar a las personas que han cometido un delito. También fija las sanciones que se pueden establecer y la ejecución de estas. Pero lo importante de ello es rescatar que precisamente el artículo 18 de la Constitución establece que la readaptación social en México deberá darse mediante el trabajo, la capacitación para él y la educación. Y el párrafo tercero del artículo 18 establece de manera fija que podrán la federación y las entidades federativas el señalar el evento de poder establecer convenios para que ellos puedan compurgar las penas privativas de la libertad en unos o en otros penales en todo el país. La Ley de Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de los Sentenciados contiene necesariamente 6 capítulos y en ellos establece de las finalidades de la citada ley, basada en los artículos 1 a 3. Después de ello, establece el personal que va a laborar necesariamente en este tipo de ambientes, el tipo de sistema que es el progresivo técnico, y ya comentado en diapositivas atrás, qué tipo de asistencia se le puede dar al liberado, la remisión parcial de la pena, en su artículo 16, y las normas instrumentales que se van a aplicar para poder readaptar al régimen. La ley de ejecución de sanciones privativas de la libertad en el Estado de Puebla fue publicada el 19 de noviembre de 1975. Le contiene 57 artículos y 5 más transitorios. En su primer artículo establece la alta responsabilidad, como el artículo 18, al Ejecutivo del Estado y al otro, la Dirección General de Gobernación, con su organización y supervisión de las instalaciones penales, con el respectivo director de esta área que deberá recurrir. Cuenta también con un consejo técnico interdisciplinario que tiene funciones necesariamente consultivas, precisamente para que a través del sistema progresivo técnico busque medidas de tipo preliberacional, la concesión de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria, y desde luego la aplicación de la retención a los sujetos que se encuentran a esta ley. En cuanto a los derechos humanos, necesariamente vamos a encontrarles dentro de soberanías, privilegios, autonomías y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos que generen garantías en ellos. Desde luego, al ser humano, en términos del artículo 1 constitucional, párrafo 3, recitarlo resulta en este momento importante señalar que las instituciones, en el ámbito de sus competencias, deben de promover, proteger, tutelar, garantizar y respetar los derechos humanos de aquellas personas que se encuentren con ellos. Esto se traduce en mayores derechos, pudiéramos señalarlo de esta manera en el sentido penitenciario, a partir de la reforma constitucional del 2011. En el capítulo 4, es importante destacar que precisamente el sistema progresivo técnico en México y en Puebla, desde luego, tiene por finalidad establecer el tratamiento en el sistema penitenciario, la naturaleza del trabajo y la educación en él, y desde luego, el proyecto de reforma que se está señalando aquí. Es curioso, pero en ese ámbito, para mí es importante destacarles que precisamente lo que vamos a poder observar en el tratamiento del sistema penitenciario es el hecho de que los internos en los penales del mundo, en los penales de México, de Puebla, siempre van a ser considerados como grupos marginados de la sociedad, sin un seguimiento adecuado dentro de los penales y desde luego fuera de ellos, en el proceso de reinserción. Por tal sentido, se puede considerar que están desposeídos y marginados de la sociedad, consciente e intencionada, y que necesariamente pueden llegar a cometer nuevamente conductas antisociales, precisamente porque ya se encuentran marcados en ese contexto. El artículo 1 de la Constitución y desde luego el artículo 1 de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos
recitan de manera toral, toda persona, niño, joven o adulto, deberá poder beneficiarse de las oportunidades de la educación. Es muy importante recordar que la educación se reconoce a nivel internacional como una necesidad humana básica, como un derecho humano privilegiado por encima de todos ellos. En ese contexto, el trabajo penitenciario tiene por finalidad establecer reglas para el tratamiento de la persona interna, precisamente buscando maximizar hábitos y valores en él o en ella. Para Marco Pont, precisamente es la forma más importante o más destacada de poder redactar, socialmente hablando, al interno. Es importante desarrollarle aptitudes con fines terapéuticos y para que pueda mantenerse o lograr un sostenimiento económico. Señalar esto. De hecho, el salario, al hablar del brazalete como un atisbo de lo que es esta tesis, es importante señalar que no es otra cosa más que localizar vía satelital a una persona y en un sentido futurista establecer, conforme la doctrina también, siguiendo a la idea que se le aplica un 50% de lo que llega a ganar la persona para su familia, 20% para reparar el daño, 10% para contribuir a la manutención de la institución, que en este caso sería para ayudar a mantener el equipo de localización, un 10% para generar, desde luego, el ahorro personal y al final un 10% para los gastos menores del sentenciado. ¿Qué tan importante es el hecho de que precisamente cuando hablemos del proyecto de reforma del Código Penal del Estado de Puebla, podamos señalar que es tan notorio que en nuestro país fue en Chihuahua donde pudimos establecer un mecanismo de vigilancia previo en el que en 2005 se estableció que ciertas personas tuviesen una localización electrónica a manera de medida cautelar personal. Pero ocurre que entre 2005 y más bien de 2007 a 2012 se observó una alza o un incremento en los delitos cometidos en esa entidad federativa, lo que trajo como consecuencia el hecho de que nada más se otorgaran en aquella ocasión 48 equipos de radiolocalización. Es un tema muy curioso que pudiéramos vislumbrar nosotros también. Y bueno, dentro de lo que es en 2008 la reforma constitucional en materia penal, en materia penitenciaria, trae como consecuencia el principio más importante en nuestra materia, el llamado dignidad de la persona humana. En él, lo que podemos encontrar es que precisamente la tesis de jurisprudencia 37, diagonal 2016, emitida por la primera sala, allá por un 26 de agosto de 2016, fija la dignidad humana consagrada precisamente dentro de la norma fundamental mexicana, lo que trajo como consecuencia que la Ley Nacional de Ejecución Penal estableciera condiciones para una mejora en las cárceles de México. Y de ahí derivó, curiosamente, una reforma toral que está concertada y establecida a través de la acción de inconstitucionalidad 61 diagonal 2016 que promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Importantísimo el aspecto porque los artículos 136 y 137 establecen precisamente que es el Estado quien debe de proveer el brazalete a toda la persona que tenga ese estatus. Es decir, ya forma parte de una acción de controversia que tiene por necesidad que en todas las entidades federativas se pueda generar la mejora que estoy narrando. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? De 2005 hasta 2014, la cantidad de personas que teníamos en los centros penales o en las penitenciarías de México o centros de readaptación social fueron de 205,829 hasta 255,638 personas. Pero estas cantidades fueron descendiendo precisamente entre 2014 a 2018. ¿Qué encontramos como una variante de ello? 50,000 personas gozaron en el Estado de México, en Chihuahua, en la propia Ciudad de México, en Chiapas y las demás entidades. 50,000 personas
salieron a la calle, pero sin un seguimiento, solamente con la colocación de un equipo de rastreo, sin un órgano que pudiese generar o vigilar los falsos positivos en las situaciones de control de ese tipo de sujetos. Qué importante es el hecho de que nosotros podamos conocer en esta entidad poblana el modelo inteligente para el monitoreo de un sistema de control telemático. Qué importante sería el establecer que tendríamos que visualizar los problemas que estamos presentando ya con el nuevo proceso penal acusatorio y cuáles son las soluciones que podemos tener desde el inicio de la primera etapa hasta el desahogo y cuando ya encontramos sentenciada a una persona. Algo importante que podemos observar también es el evento que ocurre en España. Como ejemplo, necesariamente se tiene que contar con un concesionario que va a instalar el brazalete con un centro de monitoreo privado para que pueda él establecer cuáles son los falsos positivos, cuáles son positivos verdaderos y desde luego poderlo comunicar a la unidad de medidas cautelares, al juez de ejecución y en su caso generar una acción de recuperación de la persona que ha violentado estas leyes. Pero qué importante también es el hecho de que en México podamos vislumbrar también que tendría que haber una reforma en la Ley General de Protección de Datos, precisamente porque lo que ahí se va a manejar son datos sensibles conforme al artículo 7 de esa ley. Ahora bien, ¿cómo funciona el protocolo de operación? Es un monitoreo de tipo inteligente que tiene por intención que precisamente la unidad receptora esté ejecutando en primer lugar qué es lo que ocurre en el incidente, sea en el apagado de un equipo, sea que se acabe la pila, sea que pierda en algún lugar de difusión la ruta de localización, para que pueda recibir una llamada y al hacerlo precisamente informe qué está ocurriendo. Si no llegase a hacerlo, bueno, entonces tendría que avisarse a la víctima y después de ello, al avisar a la víctima, se tendría que generar ya todo un protocolo para poder protegerla a ella y desde luego que le separen del sujeto activo. Lo importante es conocer este tipo de esquemas. Este es un modelo de implantación que se buscó necesariamente a través de España en Estado de México. Es una inversión que para ellos fue establecido a través del usuario y a través de la autoridad y que tiene una mensualidad determinada, un subsidio determinado para que pueda funcionar. Obviamente respetando los datos sensibles de las personas. En España, como pueden ver ustedes en esta imagen, tenemos un equipo que se llama Track 2, que se entrega a la víctima. Es una especie de teléfono que tiene por intención que la víctima reciba una llamada cuando el sujeto activo se encuentra muy cerca a ella. Como podemos ver, el transmisor de RF y el Track 2 para agresor tiene por finalidad el hecho de que él reciba con el Track 2 una llamada para que le pregunten a él precisamente por qué está tan cerca, por qué el equipo está parpadeando, por qué el equipo no está funcionando. Y el transmisor de RF, no violentando derechos humanos, que puede ir en el tobillo, puede ir en la mano, tiene por intención y por técnica proteger a la persona, pero también la intención de que este mismo pueda generar una situación de mejora y desde luego gozar de un sustitutivo de la pena de prisión. El proyecto de reforma que estoy presentando a ustedes tiene por intención que se cree un artículo 41 bis en el que se establezca todo este procedimiento para que podamos nosotros un cambio que pueda establecerse a la pena privativa de la libertad. Como ven de la se busca establecer la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo cuando la pena no exceda de 5 años de prisión, que es lo que he estado narrando desde todo este momento con cada uno de ustedes. En las conclusiones, resulta un hecho notorio que el sistema anterior y el actual están sufriendo críticas severas, pero como primer posicionamiento establecería que la esencia de la pena de prisión ya no se tiene que entender como castigo, ni como intimidación, sino se debe de atajar necesariamente con la prevención primaria o general en la familia, con hábitos y valores. Debe de haber una postura más liberal que ataque la legitimidad del tratamiento para pretender una manipulación de la personalidad, precisamente para evitar violentar los derechos humanos de las personas que están internas, hacerles recobrar valores
y necesariamente establecer en ellos hábitos que quizás han perdido. Debemos evitar una crítica anarquista que rechace totalmente el tratamiento que se está proponiendo y obviamente que el contexto de lo que es la prisión lleve un cambio, lleve una moderación y un giro con la intención de que se pueda a la familia incorporar. Desde una posición crítico marxista, es importante señalar, de acuerdo precisamente a los autores de esta corriente, que esta es un invento de tipo burgués, que tiene por intención la manipulación antidemocrática de la personalidad, incluso por las ideas de cada uno de nosotros. Hasta aquí quisiera dejar este proyecto. Espero que les guste el tema. Espero también que podamos concluir con un video que quiero presentarles en este momento. Es parte de lo que forma la intención de poder enterar a las personas de lo que constituye este sistema y esta innovación para que las personas puedan gozar necesariamente de todo un esquema, de recordar que el brazalete es uno de los sustitutivos que podemos tener hoy día en la pena privativa de la libertad cuando has tenido la comisión de algún delito. En el siguiente vídeo van a ver en la práctica, es un vídeo editado por el propio Ministerio de Igualdad en España, que fue el que realmente inició la parte de violencia de género, que es la que les vamos a enseñar, pero que en esencia el modelo es absolutamente exportable para el resto. De hecho, en el sistema penitenciario español también se utiliza, lo único que lo monitorean y el procedimiento es exclusivamente por parte de la Administración. Sabiendo que aquí se está externalizando el monitoreo, lo que hemos querido es traer algo que realmente pues, se signifique como igual. En los casos de violencia de género, una de las medidas que puede adoptar el condenado y se pueda acercar a la víctima. Estos sistemas permiten la localización vía GPS, tanto del inculpado o condenado como de la víctima, calculando en todo momento la distancia existente entre ellos. Se trata de métodos muy eficaces y altamente disuasorios, porque desde su instalación, el inculpado o condenado es consciente de que se está comprobando si cumple o no con la medida de prohibición de aproximación. Al mismo tiempo, facilitan el proceso de recuperación social y psicológica de la víctima, que se siente más segura y protegida. En cumplimiento del mandato expreso de colaboración de todos los poderes públicos, previsto en la citada Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, con fecha 8 de junio de 2009, se puso en marcha el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Bien, valdría la pena que este video lo pudiéramos trabajar con mayor detalle. Sí es importante que lo termináramos de ver en alguna segunda ocasión. Tenemos fallas de la red. Quisiera terminar de esta manera. Muchísimas gracias.